En un pequeño pueblo de Europa del Este, escondido entre espesos bosques y montañas, había una leyenda que todos los aldeanos conocían, pero que pocos se atrevían a mencionar. La historia de la bruja de Belcan. Belcan era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de madera envejecidas y las calles empedradas contaban historias de generaciones pasadas. Sin embargo, era la leyenda de la bruja la que impregnaba el aire con una sensación de inquietud constante. Según la historia, la bruja de Belcan había sido una mujer llamada Elisa, conocida por su belleza y su conocimiento de las hierbas y medicinas naturales. Sin embargo, su sabiduría fue malinterpretada por los aldeanos, quienes, en su ignorancia y miedo, la acusaron de brujería. Elisa fue capturada y llevada a juicio en una noche tormentosa, donde fue declarada culpable y sentenciada a morir en la hoguera. Mientras las llamas la consumían, Elisa lanzó una maldición sobre el pueblo, prometiendo que regresaría para vengarse. A lo largo de los siglos, los habitantes de Belcan trataron de olvidar la maldición de Elisa, pero extraños sucesos comenzaron a ocurrir. El ganado moría sin razón aparente, las cosechas se marchitaban y aquellos que osaban entrar en el bosque cercano desaparecían sin dejar rastro. Los ancianos del pueblo murmuraban en voz baja sobre la venganza de la bruja, pero nadie quería creer que una antigua leyenda pudiera tener tanto poder. Un día un grupo de jóvenes decidió desafiar las supersticiones de sus mayores. Entre ellos estaban Anton, un joven valiente y escéptico; Mira, su hermana menor, curiosa y con una inclinación por lo oculto; y Pavel, el mejor amigo de Anton, siempre dispuesto a seguirlo en cualquier aventura. Armados con linternas y mochilas, decidieron aventurarse en el bosque para encontrar la cabaña de la bruja, que según la leyenda aún permanecía en algún lugar oculto entre los árboles. La noche en que los tres amigos se adentraron en el bosque, una luna llena brillaba en el cielo, iluminando su camino con una luz pálida y fantasmagórica. El aire estaba frío y quieto, y el crujido de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Después de caminar durante horas, llegaron a un claro donde se encontraba una cabaña en ruinas. La estructura, hecha de piedra y madera, estaba cubierta de enredaderas y musgo, como si la naturaleza intentara ocultarla del mundo exterior. Con el corazón latiendo con fuerza, los jóvenes se acercaron a la cabaña. Anton empujó la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. El interior estaba en penumbras y el olor a humedad y moho llenaba el aire. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comenzaron a explorar. Encontraron antiguos frascos de vidrio llenos de hierbas secas, libros con símbolos extraños y objetos rituales que parecían confirmar las leyendas sobre Elisa. Mira, fascinada por lo que veía, tomó uno de los libros y comenzó a hojearlo. Al hacerlo, sin darse cuenta, pronunció en voz alta unas palabras en un idioma desconocido. De repente, el aire dentro de la cabaña se volvió pesado y una sombra oscura comenzó a tomar forma en el centro de la habitación. Los amigos retrocedieron aterrorizados mientras la figura se materializaba ante sus ojos. Era una mujer, su piel pálida y sus ojos brillando con un fuego oscuro. Era Elisa. La bruja los miró con una sonrisa fría y cruel. «Han venido a buscarme y ahora sufrirán las consecuencias de su osadía», dijo con una voz que resonaba como un eco en la cabaña. Anton, tratando de mantener la calma, intentó hablar. «No queríamos molestarte, solo queríamos saber la verdad». Elisa se rió, un sonido que heló la sangre de los jóvenes. «La verdad es que los humanos nunca aprenden, siempre buscando lo que no deben, siempre hurgando en lo prohibido. Pero esta vez el precio será alto». Antes de que pudieran reaccionar, Elisa levantó una mano y un viento poderoso los arrojó contra las paredes. La cabaña comenzó a desmoronarse y los tres amigos sintieron como si una fuerza invisible los atrapara. Desesperados, intentaron luchar contra el hechizo, pero sus esfuerzos eran inútiles. Elisa avanzó hacia ellos, sus ojos llenos de odio y satisfacción. En ese momento, Mira recordó algo que había leído en uno de los libros.
una forma de romper el hechizo. Con un último esfuerzo gritó las palabras que había memorizado y de repente la figura de Elisa se desvaneció en una nube de humo negro. La cabaña se derrumbó por completo, dejando a los amigos tumbados en el suelo del claro, jadeando y cubiertos de polvo. Los jóvenes se levantaron del suelo, aturdidos pero aliviados de estar vivos. La figura de Elisa había desaparecido, pero el miedo persistía en sus corazones. Mientras recogían sus pertenencias y trataban de recomponerse, Anton notó algo extraño, un amuleto de plata entre los escombros. Lo recogió, sintiendo una extraña energía emanando de él. «Mira, esto debe haber pertenecido a Elisa», dijo, mostrando el amuleto a sus amigos. Mira, aún temblando, lo observó de cerca. «Debe ser importante, quizás es la fuente de su poder». Pavel, tratando de mantener la calma, sugirió: «Deberíamos llevarlo al pueblo y mostrarlo al anciano Boris. Él sabe mucho sobre la historia de Belkan. Quizás pueda decirnos más». El camino de regreso al pueblo fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, se dirigieron directamente a la casa de Boris, un anciano que había vivido en Belkan toda su vida y era considerado el guardián de las historias y leyendas locales. Boris los recibió con una mirada preocupada cuando le contaron lo que había sucedido. «Habéis sido muy imprudentes al adentraros en el bosque», dijo, su voz grave y cansada. «La maldición de Elisa no es una simple leyenda. Ella fue una poderosa bruja, y su odio hacia el pueblo es tan fuerte ahora como lo fue hace siglos». Anton le mostró el amuleto. «Encontramos esto entre los escombros de su cabaña. ¿Qué significa?» Boris tomó el amuleto con manos temblorosas. «Este es el talismán de Elisa, el centro de su poder. Con él controlaba las fuerzas oscuras que desataron su maldición sobre Belkan. Sin embargo, este amuleto no es solo una fuente de poder, también es su vínculo con el mundo de los vivos». Los amigos intercambiaron miradas nerviosas. «Entonces, ¿qué debemos hacer con él?», preguntó Mira. Boris suspiró. «Destruir este amuleto es la única forma de romper la maldición de Elisa para siempre. Pero hacerlo no será fácil. Necesitaréis llevarlo al Monte Seré, un lugar sagrado donde las fuerzas del bien y del mal se equilibran. Solo allí podrá ser destruido». Decididos a terminar con la pesadilla de una vez por todas, los jóvenes se prepararon para la peligrosa travesía hacia el Monte Seré. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero sabían que no tenían otra opción. La maldición de Elisa había causado suficiente sufrimiento, y ellos eran los únicos que podían detenerla. A la mañana siguiente, con el amuleto bien guardado, Anton, Mira y Pavel emprendieron su viaje. El Monte Seré se alzaba imponente en el horizonte, sus cumbres nevadas brillando bajo el sol. La ruta era ardua, y cada paso parecía llevarlos más lejos de la seguridad del pueblo y más cerca del territorio de la bruja. Mientras avanzaban, comenzaron a notar signos de la presencia de Elisa. Sombras que se movían entre los árboles, susurros en el viento y una sensación de ser observados constantemente. Era evidente que la bruja no dejaría que destruyeran su amuleto sin luchar. Una noche, mientras acampaban a mitad del camino, fueron atacados por criaturas oscuras, seres sin forma que emergían de la tierra misma. Los jóvenes lucharon con todas sus fuerzas, utilizando cualquier cosa a su alcance para defenderse. Fue una batalla desesperada, y justo cuando parecía que serían derrotados, el amuleto comenzó a brillar con una luz cegadora, repeliendo a las criaturas. «¡El amuleto está ayudándonos!», gritó Mira, sosteniéndolo en alto. La luz se intensificó, y las criaturas se desvanecieron en la oscuridad. Cansados pero aliviados, los amigos se dieron cuenta de que el poder del amuleto no solo estaba ligado a la maldición de Elisa, sino que también podía ser utilizado contra las fuerzas oscuras. Con renovada determinación, continuaron su camino hacia el Monte Seré, sabiendo que cada paso los acercaba a su destino y a la posibilidad de liberar a Belkan de su tormento. Finalmente, tras días de arduo viaje, llegaron a la base del Monte Seré. La cima, envuelta en niebla, parecía aún más intimidante de cerca. Sin embargo,
El conocimiento de que estaban tan cerca de su objetivo les dio el impulso necesario para seguir adelante. La subida fue lenta y peligrosa, con acantilados escarpados y senderos traicioneros. Pero al caer la noche, alcanzaron la cima. En la cima del monte Seré, encontraron un antiguo altar, cubierto de símbolos y runas antiguas. Colocaron el amuleto sobre el altar, esperando que la energía del lugar hiciera su trabajo. Pero, antes de que pudieran hacer algo más, una figura oscura apareció ante ellos. Era Elisa, más furiosa que nunca. Elisa se alzó imponente, sus ojos brillando con una ira sobrenatural. «¡No permitiré que destruyan mi legado!», gritó, y el viento aulló en respuesta, envolviéndolos en un torbellino de sombras. Anton, Mira y Pavel se aferraron al altar, intentando proteger el amuleto de la furia de la bruja. Anton, recordando las palabras de Boris, comenzó a recitar un conjuro que había memorizado. Las palabras, aunque desconocidas, parecían resonar con poder. A medida que Anton recitaba, el amuleto comenzó a vibrar y emitir una luz cada vez más intensa. Elisa lanzó un grito ensordecedor y avanzó hacia ellos, pero Pavel, armado con una rama encendida, se interpuso en su camino, tratando de mantenerla a raya. Mira se unió a Anton en la recitación del conjuro, sus voces unidas en un esfuerzo desesperado por acabar con la maldición. Finalmente, la luz del amuleto alcanzó un brillo cegador, y con un estallido de energía, el talismán se rompió en 1000 pedazos. Elisa lanzó un último grito de agonía antes de desaparecer en una nube de humo oscuro. El viento se calmó y la noche volvió a ser tranquila. Los amigos se desplomaron en el suelo, exhaustos pero victoriosos. Sabían que habían logrado lo imposible. Habían destruido el amuleto de Elisa y con él su maldición. Cuando regresaron a Belkan, fueron recibidos como héroes. Boris, con lágrimas en los ojos, les agradeció por su valentía y determinación. El pueblo, por primera vez en siglos, comenzó a sentir que la sombra de la bruja se había desvanecido. Belkan floreció de nuevo, libre de la maldición que había plagado sus tierras durante tanto tiempo. Anton, Mira y Pavel nunca olvidaron su aventura, y cada año, en el aniversario de su victoria, el pueblo celebraba en su honor, recordando siempre el sacrificio y la valentía que habían mostrado. Y así, la leyenda de la bruja de Belkan pasó a ser una historia de advertencia, pero también de esperanza, una prueba de que incluso las maldiciones más oscuras pueden ser vencidas con coraje y unidad. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia. Si disfrutaste este relato, asegúrate de darle un me gusta y compartirlo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias aterradoras y emocionantes aventuras. ¡Hasta la próxima!